recibimos aquí en estudios a Pablo Urreta, expresidente del Frente Amplio. Bueno, la semana pasada daba a conocer un documento de análisis de la rendición de cuentas 2017 de la Intendencia, documento que se ha traído alguna polémica e incluso respuesta del intendente José Luis Falero. Pablo, buenos días, gracias por acercarte esta mañana. Buenos días y gracias a ustedes por Los días de feriado son días con Pablo Urreta, que en definitiva es... Lo que pasa que los momento, que trabajamos, claro, es complicado invitarlo, pero más allá de esto ameritaba naturalmente, digamos, la invitación en función de este documento. Tendría como un par de formas para empezar, pero empiezo por lo que dijo el intendente, que esto es mentira, fue la palabra que utilizó. Dijo que tanto lo que ha presentado el Frente Amplio, tú en particular, como Alianza en los últimos días, es mentira, que él no sabe de dónde sacan esos datos. ¿Qué respuesta hay a eso en particular? A ver, te agradezco la pregunta, ¿no? Porque a mí me parece que el intendente tuvo una infeliz respuesta, porque los datos son los que él presenta en las rendiciones de cuentas, es decir, son sus datos. Yo no voy a entrar a contestarle en el mismo tenor que él se refirió, en este caso a mí o al informe de Alianza, porque me parece que es una respuesta destemplada ante la falta de argumentos. Es decir, él debería contestar por qué está gastando todos los años más de lo que recauda. Esa es la respuesta que está esperando la gente, que están esperando los vecinos de San José. Es decir, descalificar o agraviar a quien expone una mala gestión es típico de una persona, en este caso el intendente, que no tiene argumentos, porque como te digo, los datos son los datos que él presenta en sus rendiciones de cuenta desde el 2010 a la fecha, y que la Junta Departamental, en el ejercicio 2015 y 2016, que se terminó analizando el año pasado, censuró la gestión. Es decir, no es Pablo Urreta, no es el Frente Amplio, es el sistema político en general que le está diciendo al intendente que pare la mano con el tema de los gastos, porque ese es el corazón del problema en los números que presenta el intendente de su gestión al frente de la intendencia. Ahora, yendo a los datos, en particular, digamos, hay uno que parece, digamos, fundamental, que es que el déficit baja. Incluso tú mismo lo señalás. Sí, claro. 2,4%. Exacto. Lo que pasa es que en esto hay que ser objetivo. Por eso vos empezaste con la pregunta de la respuesta del intendente y yo te contesté sobre eso. Si querés hablamos de los números, porque en definitiva pasando raya, digamos, la interpretación, ¿no?, de esos números. Que en definitiva muestra, digamos, una evolución a la baja del déficit de los últimos años. De alguna forma no está señalando que o no está indicando que esos señalamientos que se han hecho desde el sistema político, diferentes actores políticos con análisis e informes, ¿están siendo tenidos en cuenta? Mirá, esa puede ser una lectura. A ver, acá tratemos, para que la gente entienda, de ser objetivos en el análisis de los números. La primera gestión del Partido Nacional, encabezada por Falero, del 2010 al 2015, fue una gestión altamente deficitaria, es decir, tuvo un déficit de un 15%. Es altísimo sobre los ingresos, ¿no? Todos los años, algunos años más, otros años menos. En este periodo se ha disminuido el déficit, pero sigue siendo rojo. ¿El problema cuál es? Es que viene recaudando todos los años más que el año anterior y viene gastando también más. Entonces, nosotros lo que no vemos son las medidas de austeridad que él dice que está tomando. Sí es cierto que hoy hay un déficit del 2,5% aproximadamente, para que la gente entienda que es un déficit manejable. No es el 19 que tuvo en algún periodo, ni el 15, ni el 14, es de un 2,5%, es un déficit manejable. Ahora, yo esperaba que después de la censura de la Junta, de todas las cosas que hemos dicho con respecto al descontrol de los gastos, la gestión financiera de la Intendencia en el 2017 fuera superavitaria, o por lo menos hubiera empatado. Ya en el 2017. Claro. ¿Vos esperabas eso? Yo esperaba eso y lo había dicho acá, en esta misma radio, cuando habíamos analizado los datos de 2016,
yo esperaba que el 2017 ya fuera un resultado positivo, o por lo menos de empate. La realidad es que eso no pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Pasó porque la Intendencia recaudó menos? No, la Intendencia recaudó más. Sí. Y después vamos a meternos en las formas de recaudación. Pasó porque la Intendencia gastó más de lo que recaudó, otra vez. ¿Producto de qué? Producto de más inversión, de mayor cantidad de obras, de mayor cantidad de mejores servicios. No, gastó más por mayores gastos de funcionamiento. El intendente nos dice, o nos acusa a nosotros de mentir, y él dice que los gastos de funcionamiento vienen bajando, cuando en realidad los números que él le presenta a la Junta y al Tribunal de Cuentas dicen que en los últimos 2 años los gastos de funcionamiento pasaron de ser el 52% de todos los gastos de la Intendencia a ser el 58%. Y en cualquier escuela del país, 58 es más que 52. Ese es un dato que surge de la propia Intendencia. De la rendición de cuentas, son los números que presenta el Intendente, ¿no? Cuando analizamos los gastos, que es para mí donde está el corazón del problema, es el descontrol en los gastos, vemos que, por ejemplo, las inversiones no crecen. Es el segundo año consecutivo que las inversiones caen, ¿no? El intendente nos dice que las inversiones fueron del 40%. Exacto, un número muy defendido desde el Ejecutivo. Muy defendido del Ejecutivo. A mí... Ya Alianza había marcado que era 34, exactamente. Exactamente. ¿A ustedes qué les da? Exactamente. A nosotros, o a ti en particular en a nosotros nos da exactamente eso. 34. Nos da lo siguiente, mira, y quiero explicarlo ser bien preciso en esto. Sí. Las inversiones totales de la Intendencia de San José en el año 2017 fueron de un 39%. 39, no 40, 39. Pero lo que pasa es que dentro de eso se imputan recursos humanos, por lo tanto no son inversiones reales. Si nosotros analizamos lo que le llamamos inversiones netas, que es todo lo destinado a inversión menos recursos humanos, vemos que en realidad la inversión neta pasa en 2 años del 43% al 34%. Quiere decir que se está invirtiendo un tercio, no el 40%. Esos son los datos de la Intendencia de San José. Si profundizamos un poquito más, ¿qué es lo que vemos? Que los gastos en recursos humanos pasan del 32 al 38. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, en una Intendencia que tiene números en rojo, no se están tomando las medidas para cuidar el dinero de los josefinos. Se está gastando más en recursos humanos y menos en inversión. Y esos son los datos de la Intendencia de San José. Si uno analiza, por ejemplo, el programa Obras, solamente el programa Obras, vemos que en el 2015 invirtió 733 millones de pesos. En el 733 en el programa Obras. Bien. Con recursos humanos, con todo. En el 2016, 611. Y en el 2017, 565. Quiere decir que hay una caída sistemática de lo destinado en pesos corrientes. Esto sin afectar por inflación, sin nada, son millones de pesos puros. 565 es menos que 733. Eso es lo que nosotros decimos que está haciendo el intendente en función del análisis de los números de él, no de lo que interpretamos nosotros. ¿No? Ahora, yo no quiero ser infantil, pero voy a lo que decía al comienzo. Pero, a pesar, digamos, de este comportamiento, el déficit baja. ¿Qué se puede estar haciendo bien? Porque algo tiene que estar sucediendo. Es que está bajando la inversión en obras. Ese es el punto. Por eso es que yo digo que no se están haciendo las cosas bien. Esa es la respuesta. Porque si yo mirara esto y dijera, bueno, los gastos de funcionamiento están bajando, hay menos inversión en recursos humanos, etcétera, etcétera, y está bajando el déficit, pero se está invirtiendo más en obras, me parece correcto, porque es lo que el departamento necesita y la gente necesita. A ver, esto es coherente con lo que vemos en el estado de las calles de San José, de Silda, de Ciudad del Plata, de Libertad y de Rodríguez, y de analizarlo en el lugar que vos quieras. Que, digamos, hay una reducción del déficit en perjuicio de la población. Y claro, porque se está bajando
las obras, la inversión en obra puntualmente, ¿no? Y como contrapartida se está invirtiendo más en recursos humanos. Y el intendente se enoja porque nuestro informe, en función de los datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ¿no? Sí. Que se arman en función de lo que reporta la Intendencia de San José, ¿qué es lo que vemos? Que en el 2017, si consideramos solo Intendencia, sin considerar la Junta, en el 2017 hubo 856 vínculos laborales. Y en el 2016 hubo 797. Es decir, esos son prácticamente 60 funcionarios más. Pero vínculos laborales no abarca, digamos, hay un espectro amplio. Sí, eso tiene presupuestados, contratados, zafrales, pasantes, becarios, todas las formas que tiene la Intendencia de San José de contratar personas, en este caso, para cumplir determinadas funciones. Yo no digo ni que sea mucho ni que sea poco. Lo que estoy diciendo es que en el 2017 es más que en el 2016. Es un 10% más. Es bastante más. Entonces, cuando a nivel nacional nos critican y nos dicen bajen el costo del Estado o el déficit fiscal del gobierno nacional es enorme, y yo voy a los números, veo que el déficit fiscal del gobierno nacional es del 4%. El promedio del déficit de la Intendencia de San José es el 11%. Entonces, nos están pidiendo a nivel nacional que hagamos las cosas que en San José no se hacen. Y encima viene la calle Pou y dice hay que gobernar mejor como lo hacen en San José. Tienen más funcionarios y un déficit más alto. ¿De qué estamos hablando? Esa es el tema. A ver, pero yo no le voy a contestar al intendente en el agravio, en la descalificación, porque lo que creo que tenemos que hacer es elevar el nivel de la discusión para que la gente pueda entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque el intendente se preocupa mucho. Cuando nosotros le decimos estas cosas, se molesta y se preocupa mucho en defender a su equipo, pero no se preocupa tanto en defender el dinero de la gente. Y eso es lo que creo que es la principal función de cualquier ejecutivo, en este caso de la Intendencia de San José. Entonces, nosotros lo que le estamos pidiendo es que él, primero, asuma que hay un problema, que es el descontrol de los gastos, que baje los gastos de funcionamiento para cuidar el bolsillo de los contribuyentes, porque además, ¿qué es lo que está pasando? Desde la recaudación, hay un crecimiento muy importante de la recaudación de la Intendencia, con foco en ¿qué? En lo que se llaman los dineros de origen departamental, ¿no? Que crecen por el doble de la inflación. Tuvimos una inflación de 6,5% y los ingresos de origen departamental crecen un 17%, más del doble. ¿Eso es consecuencia de qué? Perdóname, y ya termino y te dejo. Está bien, porque iba a ir hacia eso con una pregunta puntual, pero dale. Pero dale. ¿Vos haces en ese sentido alguna consideración especial respecto al famoso o a la famosa tasa de alumbrado? Sí, claro. ¿Por qué? Y voy a explicárselo a la gente. Hasta el 2016, los contribuyentes que pagaban contribución inmobiliaria urbana, dentro del recibo de la contribución inmobiliaria urbana estaba lo que se llama concretamente contribución, estaba la tasa de alumbrado y salubridad, y después había otras tasas menores, ¿no? En el 2017, ¿qué hace la Intendencia de San José? Le cambia el nombre a la tasa que decía de alumbrado y de salubridad, le llama solo de salubridad, y además crea la tasa de alumbrado, no es solo la Intendencia de San José, lo hace todo el país, ¿no? Sí, en general. Exacto. ¿Qué pasa a la cuenta de UTE? ¿Qué pasa a cobrarse en la factura de UTE por cuenta y orden de la Intendencia? ¿Qué quiere decir eso? Que nos está cobrando un impuesto adicional al que cobraban en el 2016. Y si voy a los números lo confirman. Porque aquella tasa de alumbrado y salubridad que estaba en la contribución, sigue estando, aun cuando cambió de nombre, sigue siendo el mismo monto. Sigue siendo el mismo monto, exactamente, y además está la tasa de alumbrado. Entonces, para que ustedes tengan una idea y no hablar de millones y millones que la gente se pierde. Si tú pagabas en el 2016, si pagabas 10.000 pesos de contribución, en el 2017, porque se ajustó por IPC, vas a pagar 10.650, es decir, 650 pesos más. ¿Está bien? Sí. Para hacer un ejercicio mental. Pero a su vez, si vivís en el centro de la ciudad,
pagás 12 cuotas iguales y consecutivas de 250 pesos. Y si vivís en el anillo perimetral, digamos, de la ciudad, vas a pagar 12 cuotas iguales de 150 pesos. ¿Qué quiere decir esto? 159 está la tasa. Ahora está 159. De alumbrado, y a mí me afecta en particular porque no tengo alumbrado en la cuadra prácticamente. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero yendo a los números, Leonardo. Dije, si vos pagabas antes 10.000 pesos, ahora vas a pagar 10.650 porque tenés el aumento del 6,5%. Pero a su vez, para hacer la cuenta sencilla, si pagás 12 cuotas de 150 pesos, son 1.750 pesos adicionales, más los 650, son unos 2.300 pesos, y 2.300 pesos en 10.000 que pagabas antes es el 23%. Es la inflación por 3. Por eso nosotros decimos que la Intendencia de San José incrementó la presión tributaria sobre el bolsillo de los josefinos. Y lo de la tasa de alumbrado después tiene este otro tipo de problema, ¿no? Que se está cobrando en algunos lugares donde no hay luz, que hay algunos focos en esta ciudad que cuestan 10, 12 mil pesos por mes, entre todo lo que pagan todos los vecinos, en fin. Pero ¿a qué voy con esto? Que si uno analiza, hay un incremento de la presión tributaria, hay un incremento de los ingresos, y si uno lo mira en un periodo de 2 años, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, el incremento de la recaudación por patentes rodados ha crecido sistemáticamente, producto del ajuste por IPC del SUSIBE, pero la contribución inmobiliaria rural creció 40%. Y la recaudación por contribución inmobiliaria urbana se duplicó en 2 años. Lo que está recaudando el intendente. Y de ahí es que está obteniendo más recursos. Entonces, los josefinos, la gente, está pagando mayor cantidad de impuestos para bancar ¿qué? ¿Más cantidad de obras? No, más ineficiencia, más burocracia de la intendencia. Y eso es lo que nosotros le reclamamos al intendente. Él se puede enojar todo lo que quiera, pero los números son los que él presenta, porque son los únicos datos que tenemos. Esa es la realidad. Está claro. ¿Estamos, digamos, ante una rendición de cuentas también censurable? Como pasó con la Junta. Esto también ya lo dije. Yo creo que esta rendición de cuentas, la del 2017, no es censurable. No es censurable, No es censurable porque tenemos números equilibrados. Después hay que ver cómo se imputan los gastos, etcétera. Hay cuestiones ya un poco más técnicas y contables. Por lo tanto, a mí me parece que esta no sería censurable. Pero claro, lo que pasa es que venimos de 6 años con un rojo bastante importante. Yo esperaba que este año la Intendencia empatara. Lamentablemente volvió a dar rojo. Tengo mis expectativas para que el año que viene vuelva a mejorar o a empatar y siga reduciendo ese déficit. Y sobre todo que esa reducción sea por la vía de la reducción de los gastos de funcionamiento. No por el recorte en obras, porque el departamento de San José necesita obras. Necesita mucho más volumen de obras del que se está ejecutando. Ahora, si yo miro los números, le digo en el 2016, intendente, hay que recortar los gastos de funcionamiento. Y él me dice, no, porque vamos a tomar medidas de austeridad, etcétera. Cuando veo los números del 2017, tengo más funcionarios, las horas extras crecen un 20%, las compensaciones un 20%, todo por 3 del IPC. No está tomando ninguna medida, está recortando de obras, y ese es el corazón del tema. Un dato que por ahí, digamos, te lo debí consultar antes, el famoso tesoro. ¿Cómo termina en este marco? Bueno, el tesoro de la no Intendencia... es algo de lo que en los últimos años hubiéramos escuchado hablar demasiado, sin embargo, cuando se ha profundizado en el debate, el asunto del tesoro en particular, que muchas veces la gente todavía no lo entiende demasiado, aparece también como una medida, como un parámetro. ¿Qué es el tesoro? El tesoro de la Intendencia es la diferencia entre la plata que tengo en caja y lo que se llama derechos de cobro, es decir, todo lo que me tienen que pagar alguien. Eso menos mis obligaciones, las obligaciones contraídas. Entonces, el tesoro significa la diferencia entre lo que se llama activos y el pasivo, ¿no? Cuando ese número da negativo, quiere decir que vos tenés endeudamiento. Y el tesoro de la Intendencia de San José en el año 2017, para decirlo en términos redondos, tiene un saldo negativo de unos 10.5 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que las obligaciones
que tiene la Intendencia, es decir, las obligaciones de pago que tiene la Intendencia, son mayores que la caja y todo lo que tiene para cobrar. Claro. Dicho de otra manera y para que la gente entienda. Sí, pero creo que es claro. Si tú en el mes 1 de este año ganaste 100 y gastaste 120, y el año 2 pasó lo mismo, el 3, el 4, el 5, todos los años lo mismo, todos los meses lo mismo, llegás a fin de año, ¿sí? Y vas a tener un déficit de 240 pesos. ¿Por qué? Porque todo lo que ganaste no te dio para pagar todos tus compromisos. Y eso es lo que le está pasando a la Intendencia de San José. Está claro. Y ahora, Pablo, digamos, ya desde un punto de vista más político, el año que viene ponele que da superávit. Sí. Ojalá. Todos deseamos eso. El intendente va a venir y va a decir, miren, y estamos al borde de las elecciones. ¿La gente se va a acordar de esto y de la mala gestión? Bueno, no sé. Lo que pasa es que él puede revertir el déficit puntual, ¿no? El del año. El problema es lo que se viene arrastrando hacia atrás, que era lo que te explicaba con este ejemplo. Sí. Yo deseo fervientemente que el intendente pueda venir y decir, miren, los números están en verde, dejaron de estar en rojo. Eso significa que las cosas empezaron a mejorar. Y eso significa que de alguna manera escuchó a los que él dice que mienten. ¿No? ¿Por qué? Porque en la medida que eso ocurra, significa que el intendente va a tener mayor disponibilidad para hacer más obras y servicios, que es lo que queremos todos. Es decir, esto no es una crítica a la gestión financiera de la Intendencia porque a nosotros se nos ocurra y querramos hacerlo. No, es porque queremos que se manejen en forma responsable los dineros de la gente. Pasa por ahí, no tiene otro objetivo. El intendente se podrá enojar. Lo que creo que tiene que hacer es hacer autocrítica, reconocer el problema y tomar medidas para cambiar. Cosa que no ha pasado más allá de la reducción del déficit, porque la reducción del déficit pasa porque recauda más y porque está haciendo menos obras. No porque haya tomado medidas para mejorar lo que para nosotros es el corazón del problema, que es el descontrol en los gastos de funcionamiento. Pablo, este documento pasa como insumo al frente para el análisis. Exacto. ¿Hay expectativa, digamos, de que la rendición se trate en la Junta en este año? Y esperamos que sí, ¿no? Nosotros queremos que a ver, ya pasó que en el 2015 no se trató, en el 2016 no se trató, se trató en el 2018 las dos juntas. Y el pronunciamiento de la Junta fue categórico, ¿no? Fue de censura, fue la primera vez en la historia del departamento que la Junta Departamental censuró las rendiciones de cuentas de esos dos ejercicios de la Intendencia, ¿no? Yo lo que creo que este año debería tratarse con estos parámetros, puede haber otros, este es un análisis que es un insumo de trabajo para los compañeros del frente, y bueno, veremos cómo viene la discusión. Sé que el intendente va a la Junta a explicar el tema obras, creo que el 29. Teóricamente el 29, sí. Y bueno, sería bueno ya fijar una fecha para analizar en profundidad los informes que andan en la vuelta, que son en base a la rendición de cuentas, que el que hizo el contador Parodi para Alianza Nacional. Alianza. Y bueno, y este informe que tendrá sus modificaciones en la medida que el Frente lo comience a analizar, ¿no? Nosotros se lo planteamos a los compañeros como insumo de trabajo para eso. Está claro. Pablo, gracias por habernos acompañado. Seguramente hay mayor posibilidad, digamos, de análisis de este documento, pero bueno, por lo menos en las principales líneas, las conclusiones y lo que se extrae del mismo. Gracias como siempre. Gracias a ustedes y a las órdenes para seguir charlando sobre Hasta el próximo feriado. Esperemos que no, que capaz puedo venir. Ojalá que sí. Gracias como siempre. No, gracias a vos.